Bueno, pues una vez más nos estamos reuniendo, mis hermanos, para compartir la bendita Torá, los benditos mandamientos de Adonai. Nos guste o no nos guste, la bendita escritura pues tiene muchísimos mandamientos, tiene muchísimas restricciones, eh, tiene muchísimos nos, más que sís. Así es que en esta noche, pues tarde, vamos a precisamente um, hablar un poquito de nuestra bendita Torá, que es lo que tratar de concentrarnos y hablar un poquito de nuestra bendita Torá, que es lo que quiere el Eterno de nosotros. Y si nos alcanza el tiempo, pues primero Hashem estaremos tocando un poquito del mes de Lul, algunas cosas que quiero leerles del mes de Lul para beneficio de nuestras vidas. Y mi hermano, mi hermana, no te canses de obedecer. No te canses de obedecer a Hashem. Es muy duro de repente estar puchando, estar orando, estar inclinado a Hashem y de repente hay unas restricciones, ¿va? Entonces, pues de repente es duro con nuestra carnalidad, pero hay que agarrarla del pescuezo y ahogarla de alguna manera. Parashá Ki Tetzé. Estamos en esta Parashá Ki Tetzé. No es como quítese. Lleva, es Ki Tetzé. No quítese, llégase para un lado. Entonces, quítense es cuando salgas. Así es, así se traduce, cuando salgas. Y pues se encuentra en Deuteronomio 21:10 al 21:10 al 25:19. Eso es lo que significa nuestra parashá Kitetse, cuando salgas. Y como siempre vamos a ver nuestras aliadas, nuestras lecturas y luego hablar de nuestra bendita Torá. Vamos a ver la segunda aliyá, que está el 21:22 al 22:7. Esta aliyá se encuentra ahí en el 21:22, 22:7. ¿De qué nos habla? Nos habla precisamente que si se le quitaba la vida a un hombre y se le colgara en un madero, pues no se puede dejar el cuerpo que pasara toda la noche sobre ese madero. Espero que te diga algo eso referente a nuestro maestro Yeshua HaMashiach, pero cuando nos toque estudiar bien esta parte de la Torah, pues la estudiaremos. Pero nos habla de esa ley, que si un hombre era colgado, pues no puede dejarse todo el día colgado ahí, ¿verdad? Se tenía que bajar del madero. Después nos da algunas leyes de que si el hermano extraviaba por ahí algún animalito, algún cordero, algún buey, y alguien se lo encontraba, pues tenías que devolvérselo. Tenías que devolvérselo. Si tu hermano andaba buscando el animalito y tú lo habías hallado tiempo atrás, pues tú tenías que devolverle ese animalito y no andar robándole al hermano que haya perdido su animalito. Tercera aliyá. En la tercera aliyá, mis hermanos, está del 22:8 al 23:7. 22:8 al 23:7. Esta porción nos habla, mis hermanos, de no sembrar la viña. Ojo, de no sembrar la viña con semillas diversas. No sembrar la viña con semillas diversas. Y esto pues nos da una gran lección. No puedes estar poniendo en la tierra que es tu corazón diversas enseñanzas, hablando de las enseñanzas de la gente con la que te juntas, la perspectiva de la gente con la que te juntas, porque eso nos habla la bendita escritura en el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Acuérdense cuando nos habla de la tierra donde se siembra la cizaña y se siembra la buena semilla de Hashem. Entonces esta porción nos habla de no sembrar de diferentes semillas en un campo. Hay que cuidar mucho esas áreas, mis hermanos, porque pues andas pensando de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieras hacer con tu vida, pero eso no está permitido por la Torah. Es
tenemos que regirnos y sembrar en la tierra, que es nuestro corazón, la semilla de Hashem. Solamente una enseñanza, una Torah, una fe, un bautismo. De ahí en adelante, pues hay que suprimir cualquier pensamiento que te quiera hacer rodar al mundo, a las carnalidades. También se habla de no arar con buey o con asno juntamente. Se nos habla también de eso, mis hermanos, de no meter a la tierra a arar a un buey, a un burro, por decir así, juntamente, porque es muy disparejo el jalón, es muy disparejo la fuerza que tienen, y pues de ahí que salen los surcos chuecos, y de ahí que pues el sembrador batalla mucho con ellos. Entonces de esto nos habla esta aliyá, no arar con buey y asno juntamente. Y sabemos que la aplicación que se nos da aquí, mis hermanos, siempre es no casarte con ningún inconverso, no juntarte con ningún inconverso, no casarte con ningún inconverso. Cuando digo inconverso me refiero a personas que no han hecho Teshuvah, me refiero a personas que no se acercan a Hashem, que no conocen de Hashem. Pues de aquí se saca el principio de no arar, cuando dice la escritura no arar juntamente con buey y con asno, pues se saca el principio aquí, mis hermanos, precisamente de esa aplicación que te acabo de dar. No puedes, por mandato divino, según 1 Corintios y la parashá que estamos viendo, no puedes casarte con alguien que no conoce a Hashem. No es ni siquiera opción para nuestros jóvenes y mucho menos para un hijo de Dios que se dice hijo de Hashem. Entonces, y esto dicen los sabios, mis hermanos, que tiene que ver con la primera porción que te di de esta aliyá, cuando dice que siembras diferentes semillas, o más bien el mandato de no sembrar diferentes semillas en el campo. Cuando empiezas a sembrar diferentes semillas en el campo, que es tu corazón, en la tierra, que es tu corazón, entonces empiezas a arar o a querer arar con un buey junto con un asno. Cuando empiezas a meter enseñanzas de la demás gente, tus propias enseñanzas que son producidas por la carnalidad de Yetzer Hara, entonces empiezas a decir, ay, pues mejor hago esto, pues mejor hago lo otro, y voy a hacer esto, y voy a hacer otro, sin tener en cuenta a Hashem. Entonces no puedes estar tomando decisiones, ni yo puedo estar tomando decisiones, amados míos, en contra de Hashem. Entonces, aquí nos da esta porción de no arar un buey con un asno. No puedes casarte con alguien que simplemente te guste lo físico, te guste su dinero, te guste no sé qué. Tiene que amar a Hashem, tiene que conocer a Hashem. Esos son los requisitos de nuestro Padre que está en los cielos. También nos habla esta tercera aliyá, mis hermanos, de no vestir ropa de lana y lino juntos. Y aquí hay algo muy interesante también de que produce en tu cuerpo la lana y el lino juntos, pero en su momento le daremos su enseñanza. También se nos habla, mis hermanos, de hacer los flecos de las 4 puntas del manto con el que el judío se cubría. Y bueno, pues también aquí se nos dan un montón, mis hermanos, de leyes sobre la virginidad de los jóvenes. Ojalá y con ayuda del cielo todavía estemos juntos para llegar a esta porción de la escritura el próximo año, mis hermanos, porque está riquísima para nuestros jóvenes y por las que ando buscando por ahí marido. Como dije, se nos da un montón de leyes sobre la virginidad de las jóvenes, un montón de cosas, mis hermanos, que habla esta parashá. Si la leíste, habla sobre la virginidad de nuestras niñas, de nuestras señoritas, cómo se debe cuidar, por qué se debe cuidar, para qué te la dio Hashem, como prueba de qué y para qué. Entonces, esto es tan importante, mis hermanos, el asunto de la virginidad de nuestras señoritas, que desde el versículo 13 hasta el 30, de aquí de nuestra aliyá, se nos habla de eso, se nos dan de estas leyes que se deben de cumplir al pie de la letra con nuestros jóvenes, con nuestras señoritas, y que la señorita procure tener paz en su corazón con estas leyes. Pero bueno, ya nos meteremos después a hablar de estas cosas que Hashem, que está en los cielos, le da a su pueblo. Cuarta aliyá, mis hermanos, está en el 23:8 al versículo 24.
Y se dan pues algunas leyes sanitarias, leyes humanitarias. ¿Y qué se prohíbe? Se prohíbe la vida fácil entre las hijas de Israel. Se prohíbe que la señorita que está con su padre viviendo, se prohíbe que le levante la voz, se prohíbe que se vaya de la casa, se prohíben muchísimas cosas para las señoritas que viven dentro de cuando estoy hablando dentro de un contexto, cuando la señorita vive con su padre. Entonces, se les prohíbe todas estas cosas. Eh, eh, y a las hijas de Israel, pues está prohibida, digamos, la vida fácil, el oficio más antiguo. Eh, Otro es que no se podría traer el precio de un perro o la paga de una ramera, por decir así, a Hashem, a la casa de Hashem. No se podía. Ay, voy a vender unos perros y voy a vender esto y voy a llevarlo ahí como ofrenda. No, para nada. Todo ese dinero es corrupto. Todo ese dinero es corrupto. Así es que una aplicación muy sencilla aquí, mis hermanos, tengan mucho cuidado. ¿Qué ofrenda Hashem? Tenga mucho cuidado cuando ofrende, cuando mande su diezmo. Tenga mucho cuidado cuando dé ese dinero Hashem. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde procede ese dinero? Si son ganancias ilícitas, pues tampoco, mucho menos. Entonces, de eso nos habla la cuarta liyá. Quinta liyá está el 23:5 al 24:4. Y en esta quinta porción, mis hermanos, nos habla de la carta de divorcio que se le puede dar a una mujer si el hombre encontraba, digamos, algo indecente en ella después de que ya la tomó y la tenía en su casa, pues le puede dar un contrato de divorcio, le puede dar esa carta para que, pues, que se fuera de nuevo con sus padres, de encontrarse algo indecente, perdón, algo que le inculcó a aquella mujer hasta el día del bodorrio. Entonces, que por ahí nuestro maestro dice que Moisés les dio carta de divorcio por lo duro de su corazón, ¿verdad? Como digo, hay muchas cosas que hablar, mucho que meternos, pero hay que seguir con esta enseñanza. La sexta porción, mis hermanos, esta ya está al 24:5 al versículo 13. ¿De qué nos habla? De los recién casados. El recién casado no pueda salir a la guerra, tendría que quedarse, mis hermanos, un año entero. Un año entero se tenía que quedar el recién casado, no sale a la guerra. ¿Por qué? Pues dice ahí la escritura, ¿no? Que para pasar buenos días con su esposa, para estar con su esposa un año entero. De igual manera, por ahí se nos habla también, cuando tú comprabas una casa nueva, tampoco puedes ir a la guerra. Tenías que disfrutar tu casa, disfrutar lo que habías edificado ahí, entonces ya podías ir a la guerra. No va a ser que otro la disfrute por ti, ¿verdad? Habla también del cuidado que se tiene, del cuidado que se tiene que tener con el asunto de la lepra. Mis hermanos, escúchame lo que te voy a decir aquí. ¿De qué habla esta sexta lía? Tienes que tener un cuidado excesivo. Escúchame, no algo controlador como padre, o no seas un padre controlador, ni seas un padre como Fidel Castro, ¿verdad? Entonces, no puede ser así. Eso es cierto. Pero esta lía nos habla, mis hermanos, de tener cuidado con la lepra. Y precisamente les recuerda lo que sucedió con María, la hermana de Moisés, o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, lo que pasó en el desierto cuando por rebeldía Hashem, el Todopoderoso, decide darle la plaga de la lepra a esta mujer por haber conspirado en contra de su líder espiritual. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Creo que tú y yo la sabemos. La lepra es referente al pecado, al pecado que guardas en tu corazón, al pecado que guardan nuestros jóvenes en su corazón. Entonces, aquí se da este precepto de tener un cuidado
muy así, muy quisquilloso con nuestros hijos, si se están moviendo en pecado, ¿qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que piensan? ¿Quién les está fastidiando la vida para que piensen ahora como piensan? Para que actúen ahora como actúan. De nuevo, repito, eso de repente nos puede pasar, mis amados hermanos, por sembrar semillas revueltas en los campos. Cosechamos lo que no queremos cosechar. Así es que muchísimo cuidado con la lepra que hay entre nosotros, en tu corazón, con Hashem, tus hijos contigo. Cuidado quisquilloso tiene que haber ahí. Búscale en su celular, búscale en su mochila, es cierto, tienes que meterte a la vida de tus hijos. De repente piensan que se pueden mover solos, de repente piensan que pueden hacer las cosas solos, están totalmente equivocados. Hashem, y seguirá siendo Hashem el que mueva, el que orquesta nuestras vidas. Entonces, mucho cuidado con estas cosas que esconden nuestros jóvenes y saca la lepra de tu casa, sácala de veras, porque el pecado, mis hermanos, es lo que nos hace que la presencia divina se aleje de Hashem. La presencia divina de Hashem se aleja de nosotros más bien. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Séptima aliyá, 24:14 al 25:19. ¿De qué nos habla? Nos habla de no oprimir al forastero ni al menesteroso. También nos enseña, mis hermanos, un principio muy interesante. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por el pecado de los padres. Cada cual le va a dar cuentas a Hashem. Mis hijos cometen pecado, que el Señor no lo permita. Mis hijos se rebelan, que el Señor no lo permita. Yo no pago por eso. Baruch Hashem. Ellos pagarán y se enfrentarán a la vida solos. Y no solamente nos queda esperar que Hashem va a hacer en la vida de ellos. Pero eso no es producto más que de tu propia rebeldía. Así es que eso nos enseña. Los padres no van a pagar por los hijos, ni los hijos van a morir por la culpa de los padres. Cada uno tendría que dar cuentas a Hashem por separado, por cualquier cosa que tú decidas hacer. No torcer el derecho del huérfano, la viuda, el extranjero. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario no torcer estas cosas, mis hermanos? Para que Hashem bendijera la obra de las manos de Israel. Así es que bendito sea el nombre del Eterno. También nos habla del precepto de cuando un hermano moría, mis hermanos, cuando un hermano moría, pues, ok, vamos a decir que eran dos hermanos. Cuando uno de ellos moría sin dar descendencia, sin dar hijos, pues la mujer no podía casarse con cualquiera, tenía que casarse con su cuñado, por decir así. Entonces, si el cuñado no quería casarse con ella, pues ella se presentaba enfrente de los ancianos, tomaba por ahí dicen ahora una chancla, ¿verdad? Pero tomaba un zapato y se le escupía en la cara. ¿Por qué? Porque este no quería levantarle descendencia a su hermano. Porque si su cuñado se casaba con ella y Hashem les permitía un hijo que era primogénito, tenían que ponerle el nombre del difunto, no del papá, digamos, físico. Entonces, si ese varón no quería casarse con esta mujer, con su cuñada, pues se hacía ese protocolo. Tenía que presentarse delante de los ancianos, le quitaba el zapato, le escupía la cara y bola, ¿verdad? Entonces, no quieres casarte conmigo, pues entonces ahí te va. Pero eso era lo que tenían. Entonces, de esto nos habla esta séptima aliyá, mis hermanos. Entonces, hasta aquí con nuestra lectura, con nuestras aliyá, y pues vamos a ver dónde está nuestra primera aliyá, que se encuentra en el 21:10 hasta el versículo 21. Parashá Kitetse, no quítese, como dije. Parashá Kitetse, hay
contiene 74 mandamientos. 74 mandamientos, y de estos 27 son mandamientos positivos. Son mandamientos positivos. Y 47 mandamientos negativos. Casi siempre vas a encontrar ese asunto en la bendita Torah. Hay 27 mandamientos positivos que, como dije la vez pasada, requieren de una acción, requieren de un movimiento. Hazlo. Ese es un mandamiento positivo. Y los 47 mandamientos negativos, pues requiere de abstención. Yo no hago esto, yo me abstengo de esto. Entonces, hay más, como dije, mandamientos negativos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. De ahí que, bueno, los sabios enseñan muchas cosas de estos mandamientos negativos y positivos. En esta primera lectura, mis hermanos, encontramos el mandamiento de santidad. Pon mucha atención al asunto de las guerras. Encontramos el mandamiento de santidad que se le da a los soldados en la guerra. ¿Cómo? Encontramos también el asunto del hijo rebelde. De esto nos habla nuestra primera aliyá, nuestra primera porción. La guerra de los israelitas, que se da el mandamiento de santidad, y encontramos también el asunto de los hijos rebeldes. ¿Qué hay que hacer con un hijo rebelde o un hijo necio que no quiere obedecer? Vamos a observar un poquito de la primera parte. Si nos alcance tiempo, comentaremos algunas cosas de los hijos rebeldes. Pero nuestra enseñanza, mis hermanos, nuestra primera aliyá habla de esos dos principios. Entonces, cuando salgas, el nombre de nuestra enseñanza así se llama, mis hermanos. Cuando salgas, quítese. Cuando salgas, ¿a dónde? Cuando salgas, ¿a dónde? Pues en este contexto, obviamente, mis hermanos, nos está hablando cuando los hijos de Israel salieran a la guerra. Cuando salgas, quítese. Cuando salgas a la guerra. A estos soldados, mis hermanos, que salían a la guerra, se les daban algunas normativas y un protocolo, como dije, a seguir cuando anduvieran peleando. La pregunta es, ¿por qué? No es normal que en una guerra se den normativas de santidad. Para nadie es normal que en medio de una guerra, pues, haya normativas de santidad. Pues, ¿y qué no es una guerra? Es una guerra donde todo el mundo se pelea, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde todo el mundo hace esto, donde todo el mundo hace el otro. Pues ya veremos que no es así de la mano de Hashem. Por eso, mis hermanos, cuando existen guerras en tu familia, cuando existen guerras entre los padres, cuando existen guerras entre los hijos, también hay leyes de santidad, hay leyes de obediencia delante de eso. Usted no puede decir, estoy en guerra con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, y aquí nos aventamos los sartenes y nos aventamos lo que sea, y peleamos con esto y peleamos con lo otro, y nos decimos tantas palabras tan ridículas y tan locas. No. Dentro de esas cosas tiene que guardarse la santidad y el respeto a Hashem. Entonces, a estos varones que salían a la guerra, quítense, cuando salían a la guerra, se les daban normativas de santidad. Y como dije, es ilógico pensar eso, si es una guerra, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué se les daban estas guerras de santidad a los soldados? Hay que recordar algo aquí, mis hermanos, que sucedió no hace mucho en la guerra entre Rusia y Ucrania. Precisamente esto fue lo que aconteció. Los soldados rusos, cuando salieron a la guerra en contra de Ucrania, ¿qué es lo que pasó? Violaban a algunas mujeres. Y dicen por ahí que en los pequeños pueblos donde había muchísimas mujeres, pues abusaban de todas ellas. Esto por parte de los rusos, cuando iban en el camino a atacar a Ucrania, pues encontraban mujeres preciosas, mujeres bonitas quizás, y las abusaban sexualmente. Por eso Hashem les da este protocolo de santidad a los hijos de Israel. Entonces Hashem, para evitar que los soldados de Israel hicieran las
aberraciones que se cometen en una guerra, les da un proceso a seguir, o en otras palabras, les da un protocolo de santidad a seguir, para que no fueran como las demás naciones y cometieran todas estas atrocidades que se cometen en una guerra. Dentro de cualquier guerra tienes que cuidar el testimonio de Hashem. ¿Por qué era tan importante obedecer al pie de la letra lo que dijimos y llamamos protocolo de santidad? ¿Por qué era tan interesante esto, tan importante? Y ciertamente ya dijimos, ¿verdad?, que las demás naciones pues abusaban de estas mujeres, como sucedió en Rusia y Ucrania. Eso lo tenía ya previsto Hashem. Vamos a ver otros puntos de vista. ¿Por qué era tan importante este protocolo de santidad en una guerra? Tan simplemente y sencillamente por esto, mis hermanos. Vamos a ver, el primer punto es porque el general de la guerra es Hashem. El general de la guerra, mis hermanos, es nada más y nada menos que nuestro Padre que está en los cielos, que es santo, santo, santo. De hecho, uno de los nombres nos revela qué es Él. ¿Quién es Él? Adonai Tsebaot. ¿Qué es Adonai Tsebaot? El Señor de los ejércitos de Israel. Entonces, mis hermanos, todo el avance de Israel, todo el avance de Israel, todo lo que Israel ha conseguido, todos sus logros a través de la historia de Israel, ha sido ganado, mis hermanos, por Hashem. Los ha tenido por Hashem, incluyendo aquella famosa guerra. ¿Se acuerdan que aquella famosa guerra de los 6 días, por ahí entre el 5 de julio, por ahí 5 al 11, por ahí dicen los historiadores que se lleva esta guerra en contra de las alianzas árabes por ahí de Egipto, que era Siria y Irak, y no recuerdo si había otro por ahí, pero incluyendo esta guerra, mis hermanos, que muchos le llaman la guerra relámpago, porque fue así como que rápido en 6 días. Entonces, aún esta guerra, mis hermanos, que todo el mundo decía, Israel va a perder, Israel no puede ganar esta guerra. Aún esa guerra, nuestro Padre que está en los cielos les dio la victoria. Les dio la victoria. De Israel, no guardar el mandamiento, si hubiese cometido lo que le dicen los sabios, Kilul Hashem, K de Karina, I-L-U-L, Kilul Hashem. ¿Qué es Kilul Hashem? K de Karina, I-L-U-L. Kilul Hashem, mis hermanos, es avergonzar el nombre del Eterno. Y en este contexto, se avergonzaría al general de Israel, Adonai Tsebaot. Adonai Tsebaot. Imagínate que Israel en la guerra hubiese cometido atrocidades como las que cometieron algunos que iban a la guerra, mis hermanos. Todas las naciones sabían que Israel venía de parte de Hashem. Todas las naciones sabían esto. Israel con sus actos malvados, mis hermanos, hubiese avergonzado a Hashem. Y esto nos debe dar, de verdad, una gran lección. Una gran lección. ¿Cómo andan tus actos? Tú perteneces a los ejércitos de Hashem, mi hermano, mi hermana. Por lo tanto, este protocolo de santidad tenemos que absorberlo, tenemos que vivirlo, tenemos que ponerlo por obra. Los actos, tanto de nosotros como los actos de nuestros hijos, nos avergüenzan delante de la gente de afuera. Nos avergüenzan como padres o avergüenzan a Hashem como su Dios, como el general de esta guerra. Todos los actos que cometas tú como hijo o como hija o como hijo de Hashem, o bien van a avergonzar y poner en ridículo el nombre de Hashem, o van a levantar el nombre de Hashem. Por eso era tan importante que dice la Reina Valera, Jehová Sabaoth, o Hashem, o Adonai Sabaoth,
Por eso era tan importante para estos soldados cuando fueran a la guerra, guardar todo este protocolo, mis hermanos, de santidad, porque tú ibas de parte de Hashem, aunque estuvieras en una guerra. Y como lo dije ahorita, aunque estés en una guerra literal, le damos la aplicación a la familia, tienes que guardar tu santidad a Hashem y tienes que hacer que la bendita Torah sea cumplida, no importa dónde tope, te duela o no te duela, llores o no llores, sufras o no sufras. La bendita Torah se escribió para obedecerla. La escritura, mis hermanos, no se acopla a tus pensamientos. La escritura, mis hermanos, no es así como que la podemos moldear para acoplarnos a la forma en que pensamos nosotros. Es todo lo contrario. Usted se tiene que amoldar para que Hashem lo bendiga. Usted se tiene que amoldar a la Torah. No es la Torah se somete a mí, es yo me someto a la Torah. Pues imagínense que Israel, con todos esos actos malvados, hubiera cometido todas estas locuras, todas estas violaciones. Imagínense qué vergüenza para el general, que era el que movía a los escuadrones de Israel. Imagínate cómo hijos, mis hermanos de Hashem el Altísimo, Baruch Shemo, el Santo bendito sea, no podemos andar con rodeos cuando se trata de cumplir la bendita Torah. No podemos andar con rodeos y tienes que hacer lo que tienes que hacer, amado mío, cuando te toca aplicar la Torah. Entonces era muy importante no avergonzar, no cometer Kilul Hashem, no avergonzar el nombre del Eterno, el nombre de tu Padre que está en los cielos. Es una vergüenza, mis hermanos dirían las naciones, es una vergüenza que tú te digas hijo de Hashem. Es una vergüenza que Israel venga a pelear con su general santo, 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 a violar gente, a hacer esto, a hacerlo. Entonces tenía que tener normas de santidad también en medio de una guerra. En medio de nuestros pensamientos, en medio de esa guerra, mis hermanos, a la que de repente nos somete al mundo, en medio de esa guerra que el Yetzer Hará te trae, dentro de esa guerra, tienes que darte cuenta que tienes que cumplir lo que Hashem dice. No importa cuántos años tengas, si tienes 80, si tienes 70, si tienes 50, si tienes 30, si tienes 10, si tienes nada. Mientras usted y yo nos digamos hijos de Hashem, cuidar la santidad y obedecer la Torah siempre será un bien para ti, aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas. ¿Te recuerdas un personaje, un varón que levantó el nombre de Adonai Sebaot? ¿Te recuerdas de un personaje que puso en alto, mis hermanos, el nombre de nuestro Padre que está en los cielos? Primera de Samuel 17, 45 al 46. Este personaje lo conocen muy bien. Primera de Samuel, mis hermanos, ¿qué dije? 17, 45 al 46. Ando en segunda de Samuel yo. ¿Cómo ven? Oh my goodness. Ay. Se me hace que apunte mal el pasaje. A ver, permítanme. 17, 45 al 46. Óigame. ¿Se recuerdan cuando habla de David? Sí es. Primera de Samuel 17.
Es que tengo otra Biblia aquí, hijo, y como que me... Sí, en la otra Biblia me aparece en otro color y en otro lado. Entonces, es primera de Samuel 17, 45 al 46. Estamos correctos. Dice así. Entonces dijo, cuando David se enfrentaba al Goliat, ¿verdad? Vamos a leerlo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Adonai Sebaot, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Adonai te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice David: tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo de parte de Adonai Sebaot, del Señor de los ejércitos. Tú vienes a mí con unas cosas y yo tengo que ir a ti en contra de esas cosas que tú traes. Y Hashem estaba con David. David tenía, mis hermanos, el temor de no cometer Kilul Hashem, avergonzar a Hashem. Imagínate que al ver David a este gigante, David como era medio flacucento, medio pelirrojón, medio flaco, enfrente de aquel gigante, mis hermanos, imagínate que se echara para atrás, que hubiera llorado y que hubiera dicho: ay, no, está muy grande y yo no puedo vencerlo. Mira la espada que trae, mira la jabalina que trae, no puedo vencerlo. Era una guerra, mis hermanos, donde se tenía que confiar en Hashem de los ejércitos, Adonai de los ejércitos. Así es que David levanta por lo sumo este nombre, hace honra a Hashem con este nombre, como diciendo al filisteo: mira, has provocado a Hashem, y no tienes ninguna posibilidad de vencer, porque yo vengo de parte de él, de parte del Todopoderoso. Él es el escuadrón de Israel, en representativa, por supuesto. Entonces David levanta este nombre, mis hermanos, hasta lo sumo, porque él tuvo temor que en medio de esa guerra no se echara para atrás. No puedes echarte para atrás, mi hermano, mi hermana, lo que sea que te estés pasando en la vida. A los primeros catorrazos te echas para atrás. A las primeras pruebas nos dejamos vencer por el enemigo, nos dejamos vencer por lo grande de la espada, por lo grande de la jabalina, nos dejamos vencer por todas esas cosas que te dicen, por todas esas cosas que te meten en la cabeza, por todas esas cosas que tu misma carnalidad te habla. No te puedes dejar vencer. Tienes que aferrarte al Señor de los ejércitos. Tienes que aferrarte a Hashem. Aunque estés dentro de una guerra, hay que cuidar la santidad de Hashem. Hay que no cometer Kilul Hashem, avergonzar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no sé, por allá, cuántas veces tus hijos hacen cosas que te avergüenzan a ti como papá de ellos? ¿Cuántas veces nuestros hijos dicen cosas quizás con conciencia de lo que dicen, quizás sin conciencia de lo que digan, pero cuántas veces te ofendes tú como padre? ¿Cuántas veces tu hijo te ha avergonzado? Tu hija te ha avergonzado. Los hijos dirán: yo creo que ni una. Los padres podemos decir varias veces. Los hijos podrán decir: no, yo avergonzar a mi papi y a mi mami, no, yo no avergüenzo a nadie. Eso es tu opinión. ¿Y sabes qué? De alguna manera se te entiende, porque te falta sabiduría, te falta conexión con Hashem, te falta madurar, te falta crecer. Se entiende, pero tú no lo entiendes. Los padres lo entendemos,
Muchas veces nuestros hijos nos avergüenzan con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, te avergüenzan como padre. Ahora imagínate avergonzar a Hashem, al Rey del Universo. Como dije, los hijos podrán decir no, no, yo esto, yo lo otro, yo pienso así y lo quiero hacer así. Mis hermanos, estás dentro pisando terrenos, mis hermanos. Estás pisando terrenos que no debes pisar, botones que no debes aplastar. Obedece a Hashem, obedece a Hashem. Entonces David dice, tú me puedes llegar con lo que quieras, hermano. Yo vengo de parte de Adonai Sabaoth. Yo vengo de parte del Señor de los ejércitos. Y todos conocemos la historia, cómo terminó esto. Le corta la cabeza, con su misma espada le cortó la cabeza. Su misma espada, sus mismos argumentos, digámoslo así, le cortó la cabeza. Eso es lo que era el Melech David, el rey David. Por eso David fue tan hermoso ante los ojos de Hashem, porque siempre fue temeroso de Hashem. Siempre tuvo un oído sensible a la voz de Adonai. Los salmos, por ejemplo, mis hermanos, son la voz de David clamando y llorando a Hashem. Son los gritos del alma de David. Por eso es tan importante que leamos los salmos, para que te impregnes de esa alma humilde, de esa alma que obedece, no importando qué tan grandes fueran sus enemigos. Ese era el Melech David, que todos sabemos que es cuadro del Mesías, y todos sabemos, mis hermanos, que hizo nuestro santo maestro. Todos sabemos que hizo nuestro santo maestro. No se encontró pecado en él, porque no rompió la Torá. Siempre temió a Hashem. Siempre se cuidó de no cometer Kilul Hashem, de no avergonzar a su Padre que está en los cielos. Mis hermanos, es una vergüenza. Sonría que Hashem le ama, y le ama en verdad. Es una vergüenza que nos digamos hijos de Hashem, que nos digamos que leemos la Escritura, que nos digamos que tenemos una comunión con Hashem, que nos digamos, mis hermanos, que tú meditas en Hashem, y que sigamos cometiendo Kilul Hashem, avergonzando a nuestro Padre que está en los cielos. Es una tristeza como tú no tengas una idea. Es una vergüenza que nos digamos hijos de Hashem y sigamos sufriendo y batallando con los mismos problemas, con las mismas cosas. Ya es tiempo de que entremos a perfección, dice Pablo. Tenéis necesidad de que os dé otra vez leche, porque no han madurado, dice Pablo. Ya necesitan dejar los rudimientos de Cristo, dice Pablo, e ir a la perfección, entrar a la perfección de Mesías. Es una pena, mis hermanos. Es una pena que sigamos avergonzando a nuestro Padre que está en los cielos, si fuera el caso. No leemos, no oramos. Luego eso nos lleva a un comportamiento irracional. Alegas cosas que no tienen sentido, cosas que se te ven en la cabeza y tú piensas que están bien. ¿No te das cuenta que por la desconexión con Hashem se aleja la luz de tu mente, se aleja la luz de tu alma y empiezas a tomar decisiones locas en tu vida? Vamos a seguir aquí, que el Eterno nos siga guiando y nos perdone por nuestras faltas a su grandeza, a su gloria. La palabra, mis hermanos, déjenme hacer un poquito aquí de información. La palabra Sebaot, Adonai Sebaot, o como le quieras llamar, Dios de los ejércitos. La palabra Sebaot nos llega a la raíz hebrea Zavá. A ver,
Ay, estoy escribiendo una. Permítanme. Esa es Sebaot. O puedes ponerlo con Z, Sebaot. Pero nos lleva de la raíz hebrea. Esta es la raíz. Saba. Esta raíz hebrea, mis hermanos, Saba, se puede usar como verbo o como nombre. Ojo aquí. En su forma verbal, Saba significa librar guerra. Eso es lo que significa Saba en su forma verbal, librar guerra. Y cuando tú libras una guerra, a esta palabrita, pues se le da un significado más amplio. Rendir servicio al Eterno durante la guerra. Saba significa librar guerra. Y a esto se le da un significado más amplio, que es rendir servicio al Eterno durante la guerra. En este servicio de guerra, mis hermanos, o en la guerra, en este servicio se tenía que tener una dedicación total y una cuidadosa disciplina para no cometer Kilul Hashem. ¿Con qué se asocia? Los sabios lo asocian con la guerra espiritual. Si se les pasa algo, me dicen para ponerlo de nuevo. ¿Con qué lo asocian los sabios, mis hermanos? Se asocia con la guerra espiritual. En esta guerra espiritual, mis hermanos, del servicio al Eterno, debemos de tener una dedicación total, con mucha disciplina. Con mucha disciplina. Por eso decía, mis hermanos, que de repente es una vergüenza para nosotros como padres, nuestros hijos, o de repente es una vergüenza nosotros como hijos de Hashem, porque no tenemos una buena relación con nuestro padre ni con el hijo. No tenemos una buena comunión. No hay disciplina, no hay una entera dedicación, que tú te traces un tiempo, que tú te traces un horario para tener una buena disciplina, una buena comunicación total con el Eterno. Por eso es que esta raíz de Saba, que significa ganar guerras o librar guerras, se le da el significado de rendir servicio al Eterno durante la guerra. Y se asocia con esto, con la guerra espiritual que tenemos que librar todos los benditos días de nuestra vida aquí en la tierra. En esta guerra, de veras, mis hermanos, tenemos que tener una consistencia, una dedicación total, con mucha disciplina para poder llegar a niveles espirituales en los cuales el Señor nos quiera tener. Esta dedicación, mis hermanos, esta disciplina, mis hermanos, viene siendo parte de la armadura de la cual nos habla el rabino Shaul por ahí en Efesios 6:12. Vamos a Efesios 6:12. ¿Qué nos dice el rabino Saúl? A ver si ahora no me pierdo. Entonces, como dije, esta raíz está asociada, mis hermanos, con el servicio al Eterno, con mucha dedicación, con mucha disciplina, mis hermanos. Y esta disciplina, repito, y esta dedicación total a Hashem es parte de la armadura de Efesios 6:10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, para no cometer Kilul Hashem, para no avergonzar el nombre de nuestro Padre que está en los cielos, el nombre del Señor de los ejércitos, en una guerra, en tu guerra espiritual, cada quien tiene sus propias guerras, debemos de tener una armadura fuerte. La dedicación total con disciplina a las cosas espirituales nos van a llevar a ganar la guerra contra las huestes espirituales. Huestes espirituales que quieren tomar tus hijos, que quieren tomar tu matrimonio, que quieren tomar tu familia. Esta dedicación a Hashem, esta armadura, mis hermanos, de dedicación constante a Hashem, nos lleva a estar en contra de los gobernantes de las tinieblas, mis hermanos. Solo así vamos a poder estar firmes y no avergonzar al Eterno. Él nos va a librar de la guerra, poniendo nuestra confianza en su diestra poderosa. Él nos va a librar de estas cosas. Israel sabía estas cosas, mis hermanos. Cada cual que Israel en una guerra desobedecía a nuestro Padre que está en los cielos, al Señor de los ejércitos, le iba mal. Cada vez que Israel dudaba del poder de Hashem, desobedecía a Hashem durante la guerra, el Señor no les daba la victoria. No puede haber victoria en tu vida, mis hermanos, por no tener una dedicación total con disciplina a Hashem, por seguir cometiendo Kilul Hashem, seguir avergonzando a tu Padre que está en los cielos, enfrente de los amigos, enfrente de las personas, con lo que hablas, con tus actos, cómo te comportas. No podemos seguir avergonzando a nuestro Padre que está en los cielos de esta manera. Nadie dijo que es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Pregúntale a Pablo si es fácil obedecer a Hashem, seguir las palabras del maestro. Pregúntale a Marcos. Anda y pregúntale a los apóstoles cuando tengas comunión con Hashem. Anda y pregúntale a los apóstoles cuánto se sufre por amar a Hashem. Pareciera todo lo contrario. Podemos pensar, bueno, si nos acercamos a Hashem, todo nos va bien, todo es fácil. Es toda una mentira. Es todo lo contrario. Tú vas a estar en paz. Tú vas a estar bien. Tu familia va a estar bien. Hashem te va a derramar bendiciones, Baruch Hashem, pero no vas a poder estar bien con la demás gente, porque la demás gente no piensa como tú, ni piensa como los apóstoles, ni piensa como Yeshua HaMashiach. De ahí que si tú te sales de la comunión con Hashem y no te vistes de dedicación y disciplina a las cosas espirituales, tú vas a empezar a ser un blanco del enemigo y por tu desconexión con Hashem se va a empezar a filtrar el enemigo en tu casa. Acuérdese lo que dice primera de Pedro. Satanás anda buscando a quien devorar como león rugiente. Anda buscando a quien devorar. No puede devorar a cual sea. Él busca al débil. Él busca al que no tiene compromiso con Hashem. Él busca al indisciplinado que no tiene conexión con su Padre que está en los cielos. Él busca a los que avergüenzan a Hashem con su comportamiento. Y ahí pega, y ahí entra. Y tu familia se debilita por la culpa de aquel que no tiene una dedicación total a nuestro Padre que está en los cielos. El enemigo busca a quien devorar, mis hermanos. Mis hermanos, para ir a una guerra, tú no puedes ir en short ni en chanclas. No puedes ir en bermudas, en sandalia. Para ir a una guerra tienes que traer tu casco, tu espada, tu escudo. Algo que te proteja aquí, la caja torácica aquí, algo tienes que traer.
Todo soldado que va en Bermudas, mis hermanos, va a ser el primer golpeado, el primer muerto. Por eso es tan importante esta raíz. Por eso es tan importante esta raíz. Para que tú ganes guerra. Para que te libre de la guerra Tzava. Es tan importante, mis hermanos. Que rindas servicio a Hashem con dedicación. Para que te vistas. Para que estés protegido. Y ganes la guerra contra el enemigo. No podemos dejar, mis hermanos, que el enemigo siga zarandeándote. No podemos dejar que el enemigo siga aprovechándose de tu debilidad. Levántate. Por amor a Hashem, levántate. Toma tu Biblia, lee la escritura. Regocíjate con el Señor tu Dios. Que si no eres feliz en esta tierra por obedecer a Hashem, ya serás feliz en la vida venidera. Ya tendrás recompensa en la vida venidera. Pero no podemos seguir avergonzando a nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, dijimos que esta palabra tenía dos formas. Esta raíz tenía dos formas de aplicación. Y en la otra forma, en la forma nominal, mis hermanos, o que tiene que ver con esta raíz, significa, esta raíz Zava, en su forma nominal, significa ejército o multitudes. Ejército o multitudes. Acuérdense que estamos hablando de Sebaot, que nos llega a la raíz Zava, que se puede aplicar como nombre, como una forma verbal, o esta forma segunda, que es la forma nominal. Y significa ejército o multitudes. ¿Qué expresa esta palabra? Esta palabra, mis hermanos, expresa un vasto mar de diversos individuos y rangos, colores, bajo el mandamiento y la dirección de Adonai Tsebaot. Repito, esta raíz en su forma nominal significa ejército o multitudes. Y esta palabra expresa un vasto de individuos, de diversos individuos con rangos, pero todos bajo el mandamiento de Adonai Sebaot. En otras palabras, todos esos individuos, mis hermanos, son hijos de Hashem, que están en la misma guerra que tú y que yo, en el mundo. Mis hermanos, todos los hijos de Hashem tenemos las mismas luchas que tú. Pero es un solo Señor, el Señor de los ejércitos. Y Él también librará, no solo a ellos, sino también a nosotros, Baruch Baruch Shemo. Por eso dicen mis hermanos por ahí en 1 Pedro 5:10, 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y nos establecerá. Bendito sea el nombre del Eterno. Hay muchísima gente alrededor del mundo, mis hermanos, que puede cometer Kilul Hashem, avergonzar a Hashem, o puede levantar el nombre de Hashem. Y en esa guerra espiritual y en esa lucha, mis hermanos, todos esos individuos alrededor del mundo, Hashem nos va a librar. Hashem nos va a librar tanto a ti como a mí, como a todos aquellos. A todos los que nos esforzamos, mis hermanos, por seguir adelante, que Hashem nos libre de todas esas batallas. Alrededor del mundo, mis hermanos, no somos los únicos que nos esforzamos por no avergonzar el nombre del Eterno. No somos los únicos. Alrededor del mundo hay hijos e hijas de Hashem
por los méritos de Yeshua, que pasamos por muchas pruebas, pero al final Él te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Alrededor del mundo hay batallas espirituales, mis hermanos, pero la única forma de vencer es seguir confiando en el poder de Hashem, en el poder del Señor de los ejércitos. Vamos a mirar algo más aquí. Con referente a la guerra, mis hermanos, el producto de la guerra, dicen los sabios, suele ser promiscuidad o suele suceder mucha promiscuidad sexual. Pero Hashem daba el polo opuesto a esa promiscuidad sexual. Hashem daba el polo opuesto, prohibiendo estas cosas para Israel. ¿Por qué prohibía también Hashem estas cosas para Israel, mis hermanos? Por una simple y sencilla razón que en lo que dije la mencioné. Para que Israel, ¿por qué daba la salida? Nuestro Padre que está en los cielos, porque daba el opuesto a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Para que Israel no se debilitara y cayera en impureza. Para que Israel no se debilitara y cayera en impureza. Mis hermanos, al debilitarte, caes en impureza. Al debilitar la obediencia al mandamiento, decae la santidad y la pureza que tú y yo debemos de tener. Al debilitarse la obediencia, mis hermanos, del mandamiento en tu vida, decae la santidad y la pureza a la que Hashem nos llama. Hashem es el que llama, mis hermanos. Hashem es el que llama, no el hombre. Según la escritura, mis hermanos, el hombre, no somos simples marionetas. El hombre no es un simple hombre así, natural, guiados por nuestros 5 sentidos. Según la escritura, mis hermanos, tú tienes la oportunidad de crecer espiritualmente. No somos uno simple mujer, un simple hombre, un simple joven que se guía por sus 5 sentidos. No, mis hermanos, hemos sido señalados para caminar en un ámbito espiritual según la Torá, donde nos da un estatus, un rango y nos hace miembros del ejército de nuestro Padre que está en los cielos. De no obedecer Israel al mandamiento, iba a decaer su santidad y su pureza a la cual Hashem mandaba. Es por eso que te digo que no somos simplemente hombres que se guían por sus 5 sentidos. Mis hermanos, dejemos esa cosa tan ridícula. Usted tiene la Torá para que se guíe por la Torá, porque la Torá es la que afecta tus sentidos espirituales. No podemos vivir en la vida, mis hermanos, guiándonos y poniendo en nuestras manos nuestro futuro por una corazonada, confiando en el aire. Usted fue diseñado como hijo para que camine en las cosas espirituales que te ofrece Hashem, que te ofrece la Torá. Usted fue nacido de nuevo.
Dice Pablo, no nacido de carne, nacido en el espíritu, engendrado en el espíritu. Así es que para eso usted está diseñado. A través de los méritos de Yeshua, nuestro santo maestro, rey de Israel y del mundo, usted fue diseñado para eso, para ser una criatura espiritual. No guiarse por corazonadas, por cinco sentidos, por el otro, por aquí, por allá, es que me dijeron. El peor enemigo que tienes, el peor enemigo que tengo es tu propia carnalidad, nuestra propia carnalidad, que siempre te está aconsejando mal, siempre te está metiendo cosas en la cabeza mal. Un día hablaremos bien de qué es el Yetzer Hara, qué es la mala inclinación. Y los sabios la describen como tu amiguis, la que se quiere ser tu amiguis, la que te aconseja, la que te dice toma decisiones apresuradas que no consultas con Hashem. Bendito el nombre del Eterno por su bendita Torah. ¿Cuánto yo? Ya me agarró. Mis hermanos, quiero hablarles un poquito hasta aquí con nuestra parashá y quiero meterme un poquito al mes de Elul, a seguirles dando algunas cosas del mes de Elul. Voy a citarle algunas cosas que tengo aquí por escrito, que no pasé a mi enseñanza de la computadora, pero espero que hayas escrito algunas cosas. Y déjame te escribo aquí lo que les dije la vez pasada de este mes de Elul. Ani le dodi bedodi li. Aquí está lo que les estaba diciendo. Por ahí lo vas a encontrar en Shir Hashirim, en Cantar de los Cantares 6.3. Apunta el pasaje Ani le dodi bedodi li, que ya lo vimos aquí en esas primeras letras en hebreo, pues marcan o nos arrojan el mes de Elul. Ani le dodi bedodi li, y lo puedes encontrar en Shir Hashirim, Cantar de los Cantares 6.3. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Ojalá y nos apoderáramos de ese pensamiento, mis hermanos. Ahí se los puse. Y como dijimos, es el sexto mes del anuario bíblico, mis hermanos, y pues nos va acercando al mes de Tisrei o Tisri, al séptimo mes, en donde se celebran estas fiestas que ya mencionamos, pero dijimos que Elul es el tiempo de Teshuvah. Es el tiempo de Teshuvah, mis hermanos, en donde debemos, dijimos, intensificar un poquito la plegaria, darle un poquito más duro al estudio de la bendita Torah y meternos a ayudar al prójimo. Y cuando recibimos a nuestro Santo Maestro, a Yeshua HaMashiach, esto se convierte, mis hermanos, en Teshuvah Shelemah. Teshuvah Shelemah, mis hermanos, ya tenemos un completo arrepentimiento. No hay cosas que le falten ahí. Vamos a hablar después de esto. Pero Elul, mis hermanos, dicen aquí los sabios que marca un periodo de 40 días, llamados los días precisamente de arrepentimiento, los días de Teshuvah.
Marca un periodo de 40 días desde el 1 de Elul hasta el día 10 de Tisrei, porque en el 10 de Tisrei es cuando se marca, es cuando es el día de Yom Kippur, cuando Moisés, cuando les dije la vez pasada, en la otra enseñanza, cuando Moisés subió al monte a buscar el perdón de Adonai hacia su pueblo por el asunto del becerro de oro. Entonces, desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tisrei o Tisri, o el día de Yom Kippur, se hacen estas cosas, se intensifica en el estudio de la Torah, en la oración, en ayudar al prójimo, andar tranquilito con Hashem, porque es cuando pasan las desgracias. El mes de Elul, mis hermanos, es el tiempo más apropiado. Cito aquí lo que es el tiempo más propicio, mis hermanos, para retornar al Eterno, para volverte a Hashem, tu Dios. Y antes de recibir el perdón del cielo, dice aquí, debemos resolver algunas faltas pendientes. Yo creo que todos tenemos esas faltas pendientes con nuestro prójimo. Se deben de resolver las causas pendientes en este mes con tu prójimo, mis hermanos. El Creador ciertamente es misericordioso y perdona aquellas faltas que cometemos, mis hermanos, en la falta de servicio a Hashem durante. Ahora, siempre hay que aclarar en el mes de Elul, mis hermanos, que usted y yo, bendito es el Eterno, ya tenemos el perdón para salvación por los méritos de Yeshua. Cuando hablamos del mes de Elul, cuando hablamos de este asunto, hablamos de arrepentirte, de no servir a Hashem. O sea, vamos a servir a Hashem este año. De que hagas teshuvá por no servir a Hashem. De que hagas teshuvá y hagas una introspección de veras en tu alma. ¿Por qué no lees la Torah? ¿Por qué no disfrutas el conocimiento de Hashem? Y hagas teshuvá. ¿Por qué seguimos quebrando la Torah? Y hagas teshuvá. Este arrepentimiento no es para salvación, mis hermanos, aunque en aquel contexto se decidía la suerte de Israel por el asunto del becerro de oro. Y tú tenemos a Mashiach, Baruch Baruch Shemo. Pero aquí, si te fijas, nos está invitando a que perdones aquellas faltas con tu prójimo. Sea que tú hayas ofendido o que te hayan ofendido, tú necesitas perdonar. El momento de Teshuvá con más fuerza lo vas a encontrar en este mes de retorno a tu Padre que está en los cielos. Es lo que puedes conseguir en este mes. Tiene un poder impresionante de Teshuvá. ¿Qué enseñó nuestro Santo Maestro? Acuérdense que estamos en el judaísmo de Yeshua, mis hermanos, y siempre tenemos que mencionar a nuestro Santo Maestro Yeshua. Entonces, ¿qué enseñó? Cito algunas cosas. Nuestro Maestro dijo, perdonar de todo corazón a cada uno a su hermano, sus ofensas. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará las vuestras. Eso es lo que enseñó nuestro Santo Maestro. Perdona de todo corazón a tu hermano que te ofendió. Porque si no lo perdonas, tampoco Hashem te perdonará a ti de todas las ofensas que has cometido. Arréglate con tu prójimo. En una ocasión se le presenta a alguien y le dice, maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y da un número, 70. O 70 veces 7. Es lo que contestó nuestro maestro. Respondió no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Luego nuestro maestro dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si te oye, habrás ganado a tu hermano a solas. Eso es el mes de Elul. Aplicar todas estas cosas que nuestro Santo Maestro nos dejó para vivirlas.
Cuando un hermano pega contra otro hermano o tú ofendes a tu prójimo o el prójimo te ofende a ti, mis hermanos, pues es obvio que se rompe una amistad, es obvio que al romperse eso, pues tiene que existir un perdón, tiene que haber un perdón, tiene que haber un acercamiento. A eso te invita el mes de Elul, a restaurar relaciones perdidas, a restaurar no solamente tu conexión con Hashem, sino a restaurar y poner tu corazón y colocar tu corazón en lo correcto. Perdona a tu prójimo, restaura esas relaciones. Eso es lo que nos enseña nuestro Santo Maestro, soportándonos unos a otros, dice. Si alguno tuviera una queja contra otro, de la manera verdadera que Hashem os perdonó, así también vosotros hay que aprender a perdonar. Y cito, por tanto, debemos constantemente mirar nuestros caminos y nuestros actos y escudriñar muy bien si hemos cometido alguna iniquidad y volverlos al camino de santidad y, por supuesto, el camino de la justicia. Esto debe ser un constante en nuestras vidas, una relación fuerte con Hashem en este mes. De aquí, mis hermanos, que antes de dormir, no sé cómo lo hagas tú, pero antes de dormir tú tienes que orar por el perdón de tus pecados, pero ahí, estando de rodillas con Hashem, tenemos que aprender a perdonar ahí en ese momento. Cuando tú ores por tus pecados, pide perdón por el otro. Dicen los sabios, porque no queremos que nadie padezca por nuestra culpa. Y al ver una relación rompida, alguien tiene que padecer ahí. Entonces es mejor hacer teshuvá en este mes de Lul, acercarnos y reflexionar ante Hashem si estamos haciendo lo que nuestro Santo Maestro nos pidió, perdonar al prójimo como Hashem nos perdonó, restaurar las relaciones. Ahora puedes poner algo que se nos da aquí en el Lul, cómo debemos vernos a nosotros mismos delante del Eterno, cómo debemos vernos a nosotros mismos delante del Eterno. Te voy a decir esto, lo que dice nuestra Mishnah Netzarita, nuestro mal llamado nuevo pacto. Cito este comentario. Dice, en Yeshua, usted y yo, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías, Yeshua, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto dice por ahí en Romanos 8:1 en adelante. Romanos 8:1 en adelante. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos en las obras de la carne, sino a través de los méritos de Yeshua HaMashiach. Ya me volé con el tiempo. Tengo mucho que decir de Elul, muchísimas cosas que decir. Les doy nada más esto que está aquí, mis hermanos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, por ahí Juan dice, para que no violes la Torá. Pero si alguno ha transgredido, obviamente la Torá, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, Ehad Sadik, quien es la expiación por nuestros pecados intencionales y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Os escribo, hijitos, porque los pecados intencionales os han sido perdonados por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos acercarnos a Hashem con temor, con miedo. Quizás el temor y el miedo de acercarte a Hashem te lo causa tu desconexión.
te da pena acercarte y dices, no, pues ya no leí, ya no he orado. Y no, eso nunca usted lo debe pensar. Los méritos de Mesías bastan para perdonarle sus pecados intencionales y no intencionales. Pero usted debe acercarse a Hashem, dice Hebreos, como creyendo que le hay, como creyendo que existe un perdón. De eso se sostuvo nuestro patriarca Abraham. Mis hermanos, que el poder de esta parashá y que el poder del mes de Elul, de la presencia divina, de la Shejinah de nuestro Padre que está en los cielos, se apodere de tu casa. Y que entiendas que con Yeshua tenemos un Teshuvah Shelemah, un arrepentimiento entero, un arrepentimiento completo. Ya usted está perdonado completamente. No le falta nada si tiene los méritos de Mesías y ya ha puesto su fe en Mesías, con el Mesías de Israel. Nada le falta, más que una sola cosa: vencer sus guerras espirituales con santidad, con compromiso de la mano de nuestro Padre que está en los cielos. Les mando un fuerte abrazo, que las bendiciones del Eterno estén en tu casa, en tu alma, en tu mente. Shalom, shalom. Despedimos